que está grabando la pantalla o no? Al menos la mía no dice. No, la mía tampoco. Se graba Ahí sí. Ahí está, ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Ya. Entonces vamos a empezar a hacer una clase de repaso de la materia, que por lo que estaba hablando con la Nati, creo que les entra hasta los autores o hasta que termina el capítulo 2 con el tema de la soberanía y todo eso, o solamente los autores. ¿Alguno? Ya, pues igual si quieren los pasamos hasta los autores y si tienen alguna duda con el resto del tema de la soberanía, me la pueden decir. Ya. Entonces partamos. El hombre como ser social y político. Voy a estar leyendo ahí. Si tienen alguna duda, ustedes nomás me dicen. Dice que el ser humano es, por naturaleza, es un ser sociable que realiza su desenvolvimiento de su condición humana en convivencia con otros hombres. Es un animal político, o sea, son politicón, que se los voy a escribir en el chat para que lo tengan. Esta es una definición de Aristóteles, ¿ok? El tema de un animal político, una definición que entrega Aristóteles. Es que lo que distingue singularmente es que conoce el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que lo distingue de los demás animales, como, no sé, el mono, el perro, una ballena, un delfín, es que los humanos, con el uso de nuestra razón, podemos distinguir de lo que es lo bueno o lo que es malo. Después la sociedad civil y la sociedad política. Aquí, como decía la definición anterior, que el hombre por naturaleza es un ser sociable y que se desenvuelve dentro de una sociedad con otros hombres, tiende a crear grupos intermedios que se puede conocer como familia, como dice ahí, familia, agrupación básica, o pueden ser distintos tipos de grupos. Un grupo puede ser gremial, o puede ser como con los amigos, universidad, cosas súper básicas. Y aquí dentro de estos tipos de sociedades que puede crear el hombre en el desenvolvimiento de su condición humana, son las sociedades civiles y las sociedades políticas. Las civiles, como aquí nos dice el resumen, es el conjunto de asociaciones y grupos donde las personas se unen por diversos fines, principalmente en procurar de nuevos bienes. Puede ser empresas económicas, como dice así, asociaciones culturales, recreativas, que puede ser como, relacionándolo con la economía, que puede ser como de un interés personal. Aquí dice Sociedad Nacional, las cívitas y los clanes. También le decía que podrían ser gremios, grupos intermedios, como no sé, una banda, una asociación cultural, cosas así. Y después tenemos a la sociedad política, que como que dice corresponde a la organización política de la sociedad humana, es decir, de la forma en que se estructura el poder político, de cómo se adquiere, ejerce y transmite. ¿Ok? Aquí podría también relacionarlo con lo mismo de economía, que sería como el interés común o el general, que la sociedad política es el conjunto que se encarga de la organización política de la sociedad humana, como en gran resumen, como poniendo límites a lo que pueden hacer estos grupos intermedios que componen la sociedad civil. Y aquí dice, el hombre desde el ángulo político puede ser o un ciudadano, un gobernante y miembro de la sociedad política. Es donde yo creo que aquí el miembro de la sociedad política podría abarcar a gobernante y ciudadano. Aquí dice que el poder político, como les había dicho, regula la sociedad civil, que la sociedad política, el poder político, regula o establece los límites de los grupos intermedios de lo que pueden o no pueden hacer. Aquí nos pasamos a la ciencia política, que es como el estudio que se hace sobre la política, que tiene una definición según Platón, que dice, es el arte de gobernar sobre los hombres con su consentimiento. No sé si aparece la definición aquí. Sí, aquí está. Es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento.
Y dentro de este estudio de la ciencia de la política tiene diferentes ramas, que tiene la teología política, filosofía política, política como arte y ciencia política como dentro de. La teología estudia la política desde la fe. Podría decirse que estudia la política desde un ámbito religioso, pero cosa que, por ejemplo, hoy día ya no pasa porque ustedes saben que gran parte de los estados ahora son laicos, como que tratan de mantenerse ahí a la raya nomás con la religión, que la religión no tenga mucho que ver o influencie mucho a las políticas de un país. Después tenemos la filosofía política, que indaga los valores y los principios éticos, la moral que se basa en la política, el hecho de que la política limite a los grupos intermedios, no sé, que del grupo intermedio no se dedique a torturar personas. Y la filosofía se encarga de, ¿y por qué no hay que torturar personas? Se estudia el motivo moral. ¿Por qué el Estado o la sociedad política restringe a la sociedad civil de no torturar a personas? ¿Ok? Chiquillos, por si acaso, si tienen alguna duda, ustedes interrúmpanme nomás, porque no estoy viendo la reunión, así que no sé si tienen la mano levantada o en el chat. Pero así que interrúmpanme nomás, ningún problema. Ahora, la política como arte, que es la actividad que se realiza para adquirir, ejercer y transmitir el poder, que en este caso, en el caso chileno, para que lo entiendan mejor, cómo se adquiere el poder político, cómo las personas llegan a ser gobernantes a través del voto, que se ejerce dentro de una democracia, ¿ok? ¿Cómo se ejerce? Les dije, a través del voto y transmite poder con los resultados y ahí tiene que ser la investidura del poder y todo eso. Y la ciencia política, que es la política estudiada de un método científico, que es un conocimiento sistematizado, debidamente ordenado sobre la sociedad política y aquella que estudia el poder. Y aquí el poder, como dice la definición, que es obviamente relacionado con la ciencia política, es relación de mando y obediencia, la relación de gobernante y gobernado, de autoridad que vincula la conducta de otro. Que esto lo podremos relacionar como la definición que nos dio Platón, que es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Ahora aquí nos habla de la UNESCO, de un criterio que creó en 1948, que nos dice cuáles son los temas de estudio que tiene la ciencia política en sí, que es la teoría política. No voy a entrar mucho en detalle aquí porque eso es lo que se va a ver en la próxima materia, ¿ok? Por lo que venga más adelante. Tenemos la teoría política, las instituciones políticas, los partidos, grupos u opinión pública, que esto aquí lo podemos considerar como sociedad civil, como grupos intermedios, y después tenemos las relaciones internacionales, que eso lo van a ver en el primer semestre de segundo año en Derecho Internacional Público. Lo que ahora nos centra a nosotros, lo que van a estudiar en este ramo, son las instituciones políticas. Que esto es las instituciones políticas tienen muchas definiciones. Por ejemplo, tenemos una definición de Maurice Houriu, no sé cómo se pronuncia, que dice, las instituciones, la institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social. Para la realización de esta idea se organiza un poder que le da una serie de órganos. Por otra parte, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de tal idea, se producen manifestaciones de comunión dirigidas por los órganos del poder y reglamentadas por procedimientos. También tenemos la definición de Verdugo. Así, un paréntesis, a los profes les encanta que le digan la definición larga, pero si les dicen, por ejemplo, la de, no sé, Verdugo o de Verdugo, igual lo van a pasar, pero a los profes les encantan las definiciones largas. Pero ya, independiente de eso, Verdú nos dice que instituciones políticas la institución es la consolidación permanente, uniforme y sistemática de conductas, usos e ideas mediante instrumentos que aseguran el control y el cumplimiento de una función social. Esto lo podemos relacionar nuevamente con lo que les dije con respecto a la sociedad política, que esta limita el campo que se puede desenvolver o las cosas que pueden hacer los grupos intermedios de la sociedad civil. Después tenemos la definición de Mario Verdugo, que son
Las instituciones son creaciones del obrar humano colectivo que, con carácter de permanencia, procura satisfacer necesidades sociales éticas. Aquí también podríamos relacionarlo con la filosofía ética que nos dice que estudia la moral de las limitaciones que puede imponer la sociedad política sobre la sociedad civil, sobre los grupos intermedios. Aquí tenemos que tener en cuenta que algo en general con respecto que sabemos sobre las instituciones hoy en día es que las instituciones son de carácter permanente, duran en el tiempo, estas evolucionan. Un ejemplo de esto vamos a ocupar el Estado de Chile. El Estado de Chile, desde que se ha creado, tiene un carácter permanente, no porque haya tal vez, no sé, en 1891, que fue la guerra civil, haya desaparecido el Estado de Chile, no, perduró, evolucionó, que tras el golpe de Estado que ocurrió en 1973, no dejó de ser Estado de Chile, se mantuvo, pero evolucionó a cambio. Y ahora con la vuelta de democracia es lo mismo. Sigue siendo el mismo Estado de Chile, pero evolucionó, cambió, dura en el tiempo. Aquí dice, las personas que la componen y se integran cambian, se suceden, pero la institución perdura. Esto es obvio porque los humanos tenemos un ciclo de vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero la institución no, la institución es un ente permanente. Aquí tenemos que la institución uniforma conductas, establece un modelo de comportamiento. Esto se realiza a través de ideas, normas y valores que responden a un fin determinado. Aquí tenemos función docente, cultural, económica, colectiva. Esto quiere decir que como los valores que nos inculcan o las cosas que nos enseñan los docentes, tanto en el colegio como en la universidad, está muy ligado con lo que el Estado plantea o los valores que quiere implementar en nosotros que somos sus ciudadanos, que somos parte del Estado. Y aquí después tenemos la clasificación de las instituciones, que como aquí dice pueden ser corporativas, que el elemento humano es el elemento fundamental, como es la universidad, el Estado, un colegio, un gremio también puede ser. Las instituciones como mecanismos, mecanismos, cosas o normas, que no están integradas por personas, sino solamente por normas o cosas. Aquí dice, no sé, puede ser el Código Civil, Constitución Política, puede ser un decreto también, puede ser un reglamento también, no necesariamente código, solamente constitución. Y finalmente tenemos las instituciones políticas, que son propias de la sociedad política, como le dice su nombre, instituciones políticas, que aquí puede ser actualmente referente al Estado, puede ser una institución física política, de ejemplo, puede ser un municipio, puede ser la moneda, puede ser el Congreso, varias cosas, puede ser la dirección de tránsito de su comuna, y engloba las instituciones relativas al poder en todas las sociedades, todos los grupos y todas las colectividades. Parte de la ciencia política que se preocupa de la macropolítica, es decir, de los grandes fenómenos políticos y que son permanentes. Aquí podría, como dice esto, existe la macropolítica y obviamente debería existir, reduciendo esto, la micropolítica. Las instituciones de macropolítica son las instituciones que se encargan de regir el Estado en general. Sería el Poder Ejecutivo, el presidente, el poder, no sé, la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones tanto en el Poder Judicial y el Congreso en el Poder Legislativo. Y lo que sería micropolítica sería la administración política de las comunas, de las regiones. Ahora tenemos elección de gobernador regional en el otro mes ahora. Eso puede ser un ejemplo de región y dentro de la comuna puede ser un municipio, que sería como un ejemplo físico. Y finalmente tenemos que las instituciones vinculadas de un modo directo al derecho constitucional. ¿Esto por qué? Porque las instituciones políticas tienen que actuar dentro del marco de la ley. Siempre tienen que actuar dentro del marco de la ley y según lo que diga la ley, dentro de la esfera de sus atribuciones. Por ejemplo, el presidente, como dice la Constitución, ni el Congreso pueden atribuirse facultades jurisdiccionales. Ellos no pueden meterse dentro del poder jurisdiccional, no pueden decir, no sé, este es el caso de mi primo, y ponte tú, yo quiero resolverlo, ¿por qué? Porque soy el presidente. No, no pueden, eso es contrario al derecho, tienen que seguir lo que diga la Constitución con respecto a ellos, tienen que actuar dentro de la esfera de sus facultades. Eso es lo que se refiere con que es vinculado a un modo directo al derecho. Aquí tenemos entonces las relaciones de las instituciones políticas y el derecho constitucional. Pero primero, ¿qué es el derecho constitucional? Es la rama del derecho público que regula las instituciones políticas fundamentales. Es el que norma el Estado y su gobierno y los derechos fundamentales de las personas.
Ya, y ahora, ¿cómo relacionamos las instituciones políticas? Que las vimos acá arriba, que sería propia de la sociedad política, engloba las instituciones, parte de la macropolítica, micropolítica y vinculadas de modo directo con el derecho constitucional. Bueno, las instituciones políticas comprenden la visión global y general de la sociedad política, del poder político. En cambio, el derecho constitucional comprende la normativización, regulación jurídica de la sociedad política, del poder político institucionalizado. Esto quiere decir que podríamos decir que sin derecho constitucional no podría haber instituciones políticas, porque el derecho constitucional es quien lo crea por una norma, lo crea y lo regula. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Chicos. Sí, yo te voy siguiendo. ¿No tienen alguna duda? Recuerden, si tienen alguna duda, ustedes me preguntan nomás. O si no les quedó algo claro, algo así. No, no, ya. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Y después tenemos que las instituciones políticas son sustantivas, abarcan toda la materialidad y circunstancias de la sociedad política, del poder político. En cambio, el derecho constitucional tiene carácter formal, externo y ordenador de la materia política. Esto también, como les decía, a ver, las instituciones políticas como entes físicos podrían ser el Congreso, un municipio, no sé, la dirección de tránsito, el departamento de salud de su comuna, que esa es como la expresión física del derecho constitucional, que el derecho constitucional las crea, les atribuye sus facultades y cosas así. Y las instituciones, ¿qué es lo que hacen? Toman toda esa normativa y como ese espíritu de la norma y la materializan. ¿En qué? En los ejemplos que le di. En un municipio, el Congreso, en la moneda, cosas así. A eso es a lo que se refiere. Y aquí aparece el método de estudio, no, el método para el estudio de las instituciones políticas, que son distintos métodos que se tienen para estudiarlas. Aquí tenemos el método psicológico que estudia los fenómenos políticos importantes como la relación de mando y obediencia, que es como la subordinación de los hombres a ser gobernados con su consentimiento, como decía Platón. Vincula a gobernantes y gobernados, liderazgo político, propaganda política, procesos electorales, etc. Después tenemos los métodos para estudiar derecho constitucional, que tenemos el método dogmático, que sería como la doctrina, que se refiere a las normas jurídicas positivas. ¿A qué me refiero con las normas jurídicas positivas? Que se encargan de estudiar las normas o el derecho constitucional que se encuentran codificados. Esto quiere decir en un libro. En sí sería el estudio de la Constitución. Eso es, nada más. Tenemos el estudio teológico, que puede ser como el jus naturalis, que eso supongo que lo han visto en Introducción al Derecho, que parte de la base que el ordenamiento constitucional y jurídico en general persigue fines generales y cada norma particular procura obtener un fin específico. Esto puede decir que estudian la norma no solo desde el código o de su decreto o de la Constitución, sino que estudian por qué fue creada la norma, para qué busca regular, cuál es su fundamento moral. Por eso les digo, un método dogmático puede ser el jus positivismo, el teológico el jus naturalismo, y ahora pasamos con el comparativo, que es el procedimiento de relacionar, contrastar normas jurídicas de distintos sistemas jurídicos. Esto quiere decir que yo voy a estudiar las normas jurídicas de Chile, Constitución de Chile, y la voy a comparar con la Constitución de Argentina. Eso es simplemente el método comparativo, comparar dos ordenamientos jurídicos. Eso es. Y finalmente tenemos el método histórico que comprende las normas a través de su, no sé qué dice ahí, pero de su historia, de su establecimiento o evolución a la ley. Que de hecho el método histórico, lo van a ver en Introducción al Derecho 2, es un modo de interpretar las normas. Cuando el sentido de una ley no es clara, es como muy vaga, como que se puede interpretar de muchas formas, se puede recurrir a la historia de esa norma. ¿Qué ocurrió en el tiempo de su dictación? ¿Por qué se promulgó? ¿Qué buscaba regular la norma? A eso se refiere con el método histórico. Comprender su significado,
investigando del por qué se creó la norma, como el contexto. Y ahora vamos a hacer unas precisiones terminológicas antes de empezar con el capítulo 1. Tenemos que el derecho político, comprensiva de tanto del derecho constitucional como de la ciencia política, que se puede decir que es como se encarga de estudiar tanto el derecho constitucional como de la ciencia política, que los abarca los dos, como dice abajo Lucas Verdugo, el contenido del derecho político, ciencia política y derecho constitucional. Lo estudia ambas materias relacionándolas. Ya. Les quiero decir que esa introducción a instituciones políticas, la verdad, en test, certamen y examen no es muy preguntado, pero sirve como para tener como de base para entender un poco lo que viene ahora, que es como la materia dura, lo que sí preguntan. Ya. Empezamos con, a ver, antes que nada, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Algo? ¿Comentario, sugerencia, duda? ¿O seguimos nomás? ¿No? ¿Nada? Ya. Sigamos entonces. O sea, como que estoy hablando sola y pienso que tengo el micrófono apagado y en realidad estoy, no sé, estoy hablando sola. Así que, no sé, ¿me confirma si está el micrófono encendido? No, sí, sí está bien. Sí, te estamos escuchando. Ya, bacán. Acuérdense, cualquier duda, me interrumpen nomás. Ningún problema. Ya, empezamos entonces con el capítulo primero. ¿Qué es el Estado? Primero que nada, esto no está anotado en el resumen, pero lo tengo anotado aquí en mi cuadernito, que es el Estado, es una palabra que fue creada, o la primera vez que se tuvo conocimiento de esta palabra fue en el año 1515, sé que lo pueden anotar por ahí, por Nicolás Maquiavelo. Déjenme anotarlo. En 1515 por Nicolás Maquiavelo. Ya, y eso supone que se tuvo que haber enviado. Perfecto. Y ya. Y tienen que entender que la palabra Estado tiene diferentes definiciones por su nivel de complejidad, por decirse qué es un Estado. Ya, pero partamos por sus generalidades. Que el Estado en sí, el Estado moderno, como lo conocemos hoy en día, surge en el siglo XVI en algunos países. Como les dije, el siglo XVI entre el 1500 y 1600, como les dije, 1500 por Nicolás Maquiavelo, fue como la primera persona en ocupar la palabra Estado. La historia, esta se la voy a leer, no creo que la verdad sea muy importante. Dice que Francia, el rey separa los dos poderes externos, el del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el del Papa en el plano temporal. Somete a los señores feudales que lo reconocen como soberano. Se institucionaliza el poder, o sea, la soberanía, y se desplaza desde la persona del rey a la sociedad política naciendo el Estado. Y aquí, como les dije, el término fue utilizado por primera vez por Nicolás Maquiavelo en 1515. Ya. Pero el concepto de Estado. Ya, el concepto puede ser estudiado dependiendo de distintos puntos. Tenemos el punto sociológico, que divide al Estado en tres: en territorio, en pueblo y en poder. Aquí está un poco corrido, pero para que lo entiendan podría tomar apuntes o si quieren después ven nomás este video. Ya, dentro del Estado, dentro del punto sociológico está el territorio. ¿Y qué es el territorio? Es el marco de acción, es como el territorio en donde el Estado puede actuar, donde el gobierno puede actuar promulgando las leyes que quiera, haciendo lo que quiera, en fin, es como su territorio donde puede actuar, nomás es bien fácil. Después tenemos el pueblo, que es el conjunto de nacionales. Eso quiere decir las personas que componen el Estado, el pueblo. En este caso seríamos, en el caso de Chile seríamos el pueblo chileno. Y finalmente tenemos el poder, que es la potestad en que se expresa la voluntad del gobierno. Que el poder es que el Estado puede gobernarnos a nosotros con nuestro consentimiento. Eso es lo que quiere decir. Es que nosotros estamos en una situación de subordinación al Estado. Que nosotros le reconocemos un poder. Después tenemos el punto de vista jurídico, que
es el que, en resumen, sin tener que leer todo eso, es el sistema normativo que regula el Estado y del cual es su fuente principal. Como les decía antes, la jurisdicción, el derecho constitucional es el que se encarga de crear las instituciones políticas y de regularlas, de ponerle sus limitaciones. A eso se refiere el punto de vista jurídico. Es el sistema que regula el Estado y sus instituciones y a la vez es su fuente principal, porque las instituciones emanan de la Constitución, del punto de vista jurídico, por así decirlo. ¿Y para qué existen todas estas limitaciones que establece el sistema normativo hacia el Estado? ¿Para qué? Para procurar el bien común, que si no me equivoco está en el artículo 8 de la Constitución, que para este ramo es un artículo que se tienen que aprender de memoria, acuérdense, el artículo 8 de la Constitución. Igual después de esto voy a revisar si efectivamente es ese para decirles, porque, por ejemplo, a mí en el examen de instituciones políticas, a mí me lo preguntaron y lo tuve que decir de memoria. Ya. Después tenemos un punto de vista positivista, que es la noción de Estado prescindiendo de toda consideración axiológica de carácter ético que deba cumplir la institución política. Aquí nos dice, noción de Estado, es lo mismo que tenía anotado. La verdad, igual si tienen dudas con respecto a esta definición, me la pueden preguntar. ¿No? Ya. Y después tenemos el punto de vista axiológico, que si no lo entendieron, con esto deberían entenderlo, y para entender el punto de vista positivista, que dice que el concepto de Estado es su noción, de su noción en fin, cargado de valor, con esencial de la institución, para captar su total contenido y no ser mutilado en su ser. Eso significa que comprenden el Estado su función, que cuál sería asegurar el bien común, que ese es como el valor esencial del Estado y de las instituciones políticas. ¿Para qué? Para que el Estado no se pase a llevar a sí mismo, a su fin, y no se autodestruya. Eso es como una manera como más simple de entender el punto de vista axiológico. Y ahora tenemos como una definición más doctrinaria, que yo creo que es la que se tienen que aprender, de lo que es el Estado. Aquí nos dice, el Estado es la institución fundamental de un pueblo, establecido en un determinado territorio, con poder soberano regulado jurídicamente y que procura el bien común. Aquí pueden distinguir los elementos importantes de que necesita un Estado para ser Estado, o sea, necesita un pueblo, o sea, ¿cómo un Estado va a gobernar si no tiene pueblo, si no tiene a quien gobierne? ¿Cómo un Estado va a gobernar a su pueblo si no tiene dónde gobernarlo? Porque aquí podemos, si no está el territorio determinado, podemos pasar a llevar la soberanía de otros estados y eso lleva a problemas internacionales y como pasaba en el pasado, eso llevaba literalmente a enfrentamientos bélicos. Con poder soberano, eso quiere decir que nosotros los hombres y mujeres, prestemos nuestro consentimiento a ser gobernados por el Estado, que está regulado jurídicamente, o sea que la Constitución o que la jurisdicción establece sus límites y que procura el bien común. Ese es el desenvolvimiento tanto espiritual como material del ser humano, que es como un resumen del artículo de la Constitución. Y aquí ahora tenemos el Estado como institución política, que es la organización estable y permanente que trasciende en el tiempo, como lo habíamos visto antes, que se refiere a la sociedad política, también lo vimos antes, y la institución política fundamental. Esta es la definición que acabamos de ver, que es la institución fundamental, con un pueblo, con un territorio determinado, con un poder regulado políticamente, que procura el bien común. Ya. Ahora empezamos con los elementos del Estado, los elementos constitutivos. Estos son como los elementos que les dije que eran importantes de la definición anterior. Aquí tenemos el pueblo, que es el conjunto de nacionales vinculados política y jurídicamente al Estado. Esto significa a las personas, literalmente, las personas. Y aquí, dentro del pueblo, podemos distinguir algunas
matices que aquí en el resumen no está, así que yo creo que sería bueno que la noten, que sería que se puede distinguir la nacionalidad, que es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado, la población, que son todos los habitantes del territorio, sin necesariamente ser nacionales, o sea, esto incluimos extranjeros, tenemos a ciudadanos, que son los nacionales con derechos políticos, que serían los nacionales, o sea, las personas chilenas, que en este caso tienen derechos políticos, eso significa mayor de 18 años. Y tenemos la nación, que es la agrupación humana unida por vínculos materiales, que sería como, no sé, el idioma, el territorio común, intereses comunes, puede ser también la costumbre, cosas así. Y aparte de vínculos materiales, tenemos vínculos espirituales. Cabe destacar que esta definición de nación igual es antigua, por eso también se relaciona mucho con lo espiritual, yéndose por el lado religioso, por la iglesia. Después tenemos el territorio, que, como dice ahí, es el marco físico, geográfico preciso y limitado donde se realiza la vida sedentaria de un pueblo. Esto quiere decir que es el, como decía antes, el lugar de acción, el lugar determinado donde el gobierno puede expresar su poder soberano, por así decirlo. Después tenemos, aquí dice que el poder, este poder soberano, o sea, este poder que ejerce sobre su pueblo en un lugar determinado, es regulado jurídicamente. Esto quiere decir, como les decía, que aquí, como dice, está regulado jurídicamente, pues está sometida al derecho. Que el Estado, su poder soberano, tiene que ser dentro de las atribuciones y facultades que les otorga el derecho. Como les decía, el Congreso y el presidente no pueden atribuirse facultades jurisdiccionales, y eso está fuera de su marco, de sus facultades, de su marco legal. Eso se refiere regulado jurídicamente. Y finalmente tenemos que el bien común es el fin del Estado, que el Estado debe crear condiciones óptimas para el desenvolvimiento tanto material como espiritual de su pueblo, de sus conciudadanos. Aquí tenemos algunas precisiones de algunos autores, que aquí tenemos Jan Lavin, que señala que los elementos constitutivos del Estado son solamente el pueblo y el territorio, y Verdú, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, establece que los elementos que condicionan la existencia del Estado son territorio, pueblo y autoridad, que podría aquí ser reemplazado por la palabra poder soberano. Aquí todo lo que les habla sobre el pueblo, que el pueblo, dentro del pueblo tenemos obviamente el pueblo, que es el conjunto de nacionales de un Estado, es decir, las personas naturales que, ojo, no necesariamente son ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente para formar parte del pueblo, por ejemplo aquí en el caso chileno, tenemos que ser mayores de 18 años, porque recuerden que los mayores de 18 años son considerados ciudadanos. Aquí puede ser un niñito de 5 años que tenga nacionalidad chilena. Después pasamos a la nacionalidad, que es el vínculo jurídico de una persona con el Estado, creando derechos y obligaciones recíprocas. Aquí una obligación, por ejemplo, que tiene el Estado con su nacional es procurar su bien común. Después tenemos la población, que son todos los habitantes del territorio, incluyendo los extranjeros. Esto quiere decir tanto sus nacionales como los no nacionales, obviamente. Y finalmente tenemos los ciudadanos, que son los nacionales con derechos políticos. En este caso, los chilenos mayores de 18 años. Y después tenemos la definición de nación, que es la agrupación humana unida por vínculos materiales, como dije, idioma, territorio, costumbre y cosas así, espirituales, religión, cultura, historia, cosas así, que las hace tener conciencia de poseer características en común, que le permite diferenciarse de otras agrupaciones nacionales y que los individuos demuestran tener la voluntad de conservar esos lazos de unidad. Hay una conciencia que une a la generación presente con las generaciones pasadas y que se proyecta hacia las generaciones posteriores. Aquí podemos encontrar algunas definiciones de nación, por ejemplo, de Alemania, que sería como la raza, donde se acentúan los factores materiales. Esto quiere decir aspectos naturales o biológicos, como los étnicos, la ascendencia. Y aquí creo que un ejemplo grande que yo creo que todos conocemos de Alemania es como la raza nazi, por así decirlo. Y después tenemos la definición francesa, que acentúa los lazos espirituales, los religiosos, de ideales comunes y de aspiraciones colectivas, que aquí podríamos mezclar un poco de los valores éticos y morales que puede entregar la Iglesia.
Ahora tenemos la relación entre la nación y el Estado. Acuérdense, cualquier pregunta, ustedes me dicen. Pero la relación entre la nación y el Estado puede estudiarse desde distintos puntos de vista. Si tenemos el punto de vista dinámico, que es que la nación es el resultado de un largo proceso histórico que tiende a culminar en el plano político con la formación del Estado. ¿Okay? Aquí tenemos las naciones alemanas e italianas en el siglo XIX y tenemos que la nación es posterior al Estado. El Estado fomenta el proceso de formación de la nación. Es el que la unifica y es el que definitivamente da forma a la unidad nacional. Aquí tenemos dos ejemplos, que primero que la nación forma el Estado y el Estado forma la nación. En el primer caso, que la nación forma el Estado, tenemos naciones alemanas e italianas, y que el Estado forma la nación serían los Estados americanos. Aunque ambos surgen simultáneamente, o sea, la nación y el Estado nacen al mismo tiempo, pero no, como que dice, no existen casos de Estado hoy en día que sirvan de ejemplo de este caso. Ahora también tenemos la relación, el punto de vista de esta relación Estado-nación desde un punto de vista estático, en el que coincidentemente el Estado coincide con la nación, que sería como el Estado nacional, y las formas sociológicas plenas coinciden con las formas políticas y jurídicas estatales, o sea, tengan los vínculos propios de la nación, que son los materiales y espirituales, y los del Estado, jurídicos y políticos. Tenemos el Estado multinacional, compuesto por varias naciones. En el seno de un Estado conviven distintas naciones. El problema del Estado multinacional es armonizar, por un lado, las aspiraciones de las naciones que lo integran y que por otro la indispensable unidad interna del pueblo. Aquí tenemos índice. ¿A qué se refiere con armonizar? Por un lado, las aspiraciones de las naciones que lo integran y la indispensable unidad interna del pueblo es que obviamente si conviven varias naciones dentro de un mismo Estado, estas pueden llegar a desacuerdos que unas pueden querer perseguir un fin u otras quieren otro fin, que tienen, no sé, culturas diferentes, puntos de vista diferentes, creencias diferentes. Por eso es un poco más complicado el Estado multinacional. Después tenemos la nación repartida en varios estados. Aquí tenemos la nación alemana dividida entre la República Federal Alemana y la democrática. Y finalmente tenemos nación sin Estado, que cuando la nación se ve obligada a desplazarse de un Estado a otro. Esto ocurre cuando desaparece un Estado y la nación que para en pleno éxodo. Aquí tenemos una nación judía que, como nosotros sabemos muy bien la historia de los judíos por historia, que primero que nada tuvieron que escapar de Roma, después tuvieron el problema con los nazis, con los alemanes, y ahora finalmente se están integrando, como dice aquí, en el nuevo Estado de Israel. Ahora tenemos el principio de nacionalidades, donde aquí hay que distinguir dos términos. Tenemos el patriotismo, que viene de la palabra pater, que es un concepto de derecho romano, que es como el padre que tiene el poder, que podría decir que es como el padre de la tierra de los padres. Y después tenemos la nación, que significa natio, que es latín, que significa nacer. Ya. Este principio surge en el siglo XIX, esto quiere decir entre 1800 y 1900, donde cada nación tiene derecho a darse a sí misma la organización estatal, o sea que cada nación puede decidir en qué estado se quiere conformar, si un estado democrático, monárquico, así súper extremo, si quiere ser, no sé, un parlamentarismo, si quiere ser un presidencialismo reforzado, un sistema mixto también puede ser, en donde desde un ángulo de las realidades políticas no resulta conveniente, puesto que la nación puede no tener la envergadura cuantitativa suficiente para ser un elemento del Estado. En cuanto al elemento del Estado, pueblo. ¿Alguna duda con el pueblo, chiquillos? ¿Algo que no hayan entendido que quedó por ahí colgando? Y díganme igual si es que van entendiendo, si es que ustedes se lo vieron.
chiquillos. No, ¿Van a entender? Ya. Una consulta, ¿cómo se me escucha? Porque te escuché medio robótico y eso a veces me pasa a mi PC. Y ahí el problema soy yo también. sí, se te escucha medio mal, pero igual se te entiende. Ya, igual si quieren, ya tendría que reiniciar mi PC para que les pueda explicar nuevamente, o sea, para que se escuche bien. O continuamos nomás. ¿Qué dicen? Porque igual llevamos 48 minutos de reunión y todavía nos falta caleta. O sea, si quieren, podemos dar un break para que almuercen, porque ya van a ser las 1, para que coman algo y después volver a retomar con un contenido. No sé qué dicen. O seguimos. ¿Qué dicen, chiquillos? Yo creo que podríamos hacer lo del break. Sí, porque igual queda apto. Sí, porque igual es harta materia. Ya, entonces podríamos dar un break como hasta las... A ver, que igual para que tengan harto rato, podría ser como hasta las 3, 2 y media. Como hasta las 3 y después como a esa hora, les digo si nos juntamos como a las... Si era las 3 y media, les digo las 3 o si las 3, las 3 y media para seguir viendo el contenido. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ya. Para así también arreglar el problema del computador. Ya, ahora quedamos en territorio. Eso vamos a ver a partir de las 3, yo cacho, así que ahí les voy a avisar. Para que vayan a almorzar y terminemos con la materia. A ver cómo se...